Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Conversando con Paula, aquí en la televisora Andina de Mérida. Recuerden nuestros números 0274-417-7139. Este 14 de junio se celebra el Día del Donante de Sangre y se va a hacer un evento, varias fundaciones se unieron y se va a hacer un evento importante en Camiula. Ese evento es para la donación de sangre, en conjunto con la gente de Scouts de Venezuela, del capítulo Mérida, la Fundación Primeros Auxilios, K-Soluciones y VPAN. Todos nos unimos básicamente para ese evento de donación que va a ser en Camiula el 14 de junio a las 7 de la mañana. Hola Juaida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Robert. Muy contenta porque hoy tenemos un programa muy especial. Hay un tema que interesa muchísimo y precisamente a los merideños por su alta prevalencia, pero tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es el doctor Alejandro de Faría. Bienvenido, Alejandro. Alejandro es médico cirujano general graduado en la UCLA, pero además con especialidad en el área de la gastroenterología. Hizo su posgrado en nuestro queridísimo Hospital Universitario de los Andes y tiene especialidad en vías biliares y páncreas, una especialidad que realizó en la ciudad de San Cristóbal, en el Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, Dr. Luis Anderson. Y el día de hoy queremos conversar sobre un tema que en la gastroenterología pues da mucho trabajo diario, porque se trata de el paciente que se infecta con Helicobacter pylori, una infección que muchísimas veces genera síntomas gastrointestinales muy severos y que preocupa a todo aquel que lo tiene porque puede asociarse con cáncer. Bienvenido, Alejandro, y nos gustaría que nos hablaras acerca del Helicobacter. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio, porque así podemos enseñar, inculcar a la población la importancia y los riesgos que conlleva la infección por Helicobacter pylori. Así es. Y sabemos que el Helicobacter pylori está en nuestra ciudad y en lo que es el estado Mérida por encima de la prevalencia nacional, la media. Por ejemplo, la media está en 62 y en nuestro estado está en 75%. Caramba. Pero no es de alarmar a la población, sino es que tenemos alta prevalencia, pero no toda persona que tenga Helicobacter va a desarrollar cáncer gástrico. ¿Okay? Muy bien. Solo un porcentaje aproximadamente, digamos, está asociado a un 20%. Pero eso sí, la gastritis crónica sí un 92% sí es producido por el Helicobacter pylori. Muy bien. Ahora, una de las cosas que nos ocupa, ¿cómo se contrae el Helicobacter pylori? Bueno, principalmente el agua. Tenemos que hacer énfasis en la importancia de hervir el agua. Tenemos que hervir el agua. Sabemos que hay muchos problemas con el gas, que la gente trata de ahorrar más el gas, pero es importantísimo porque al hervir el agua con ebullición logramos que la bacteria se desintegre y si tomamos la bacteria desintegrada no nos vamos a infectar. En cambio, si pasamos con cualquier tipo de filtro, la bacteria es muy resistente. Entonces va a formar esporas. Y esas esporas están inactivas. Y cuando la tragamos, llega a nuestro organismo a 37 grados y se activa el Helicobacter y coloniza la mucosa gástrica. ¿Y todo paciente que está colonizado con el Helicobacter tiene síntomas? La mayoría tiene síntomas. Y lo importante de esto es que mucha gente dirá, pero el estómago con un pH de 1, ¿cómo esa bacteria puede vivir ahí? Y esa es la importancia de la ureasa, porque ella ¿qué hace? Crea un microambiente alcalino, porque degrada la urea en amonio, y crea un microambiente que no le afecta ese pH de 1. ¿Y esa enzima la tiene la bacteria? La tiene la bacteria, por eso es la virulencia de ella. Entonces, ¿qué pasa? Tiene esa enzima, y ¿qué hace el organismo? Ve que alguien la está colonizando y empieza a producir más ácido, más ácido, y es lo que genera los síntomas, porque trata de destruir la bacteria, pero no lo está destruyendo. Entonces está erosionando, entonces empieza la gastritis erosiva, después la gastritis erosiva viene la gastritis crónica, gastritis folicular, etcétera. Entonces eso es la importancia, que tengamos el diagnóstico preciso de ese Helicobacter pylori para tratarlo, para evitar, porque en sí el Helicobacter es la respuesta del organismo a tratar de destruirla, pero ese pH no le hace
absolutamente nada la bacteria. Ahora, ¿cuáles son exactamente esos síntomas que refieren los pacientes? Es diferente. Primero empiezan con un dolor abdominal a nivel de epigastrio, donde dicen que a veces es difuso, se quejan de mucha distensión abdominal, que muchos gases, eructos, flatulencias, y hay algunos que tienen cambio del hábito intestinal. Pero lo principal es el dolor en epigastrio, y a veces lo refieren como quemante, y a veces que es tanto la producción de ácido que tienen reflujo, tienen regurgitaciones ácidas. Una pregunta, Alejandro, ¿qué diferencia hay entre el dolor abdominal de una giardia versus un Helicobacter pylori? Porque el de la giardia está más dirigido a la parte derecha, hacia el hipocondrio derecho, y el dolor de la giardia es un dolor punzante y tiene características nocturnas. A veces el paciente se despierta con el dolor. Ahora, fíjate, ustedes cuando el paciente acude a la consulta de ustedes en privado, ¿cuáles son, digamos, esos signos, si es que pueden verlos desde el punto de vista físico, que pueden orientarlos hacia ese diagnóstico? ¿Cómo evalúan a esos pacientes? Primero, le preguntamos, por supuesto, como una historia clínica completa, cuáles son los síntomas y sus hábitos, porque eso nos orienta mucho. Si ya el paciente viene con toda esta clínica que tiene su distensión, tiene sus eructos y no hierve el agua, no hay una buena manipulación de las hortalizas, de los alimentos, ya nos vamos enfocando a ese diagnóstico. Y si tiene antecedentes y predisposición genética en su familia de cáncer gástrico, también no. Continuamos hablando con el doctor Alejandro de Farías. Vamos a comerciales y ya regresamos. Conversando con Paula. Ya saben que tienen la oportunidad de contactarnos a través de nuestros números telefónicos 0274-417-7139 y lo pueden hacer también a través de nuestras redes en Instagram y en Twitter. Roald, en el segmento anterior estábamos precisamente conversando con el doctor Farías acerca de digamos, todos esos hábitos y todos esos síntomas que el paciente le conllevan esta infección y cuáles son los síntomas que se presentan. Pero quisiéramos saber a día de hoy cuáles son esos hábitos que debe evitar el paciente para no infectarse con el Helicobacter pylori. Bueno, principalmente, como lo dijimos anteriormente, hervir el agua. Eso tiene que ser una premisa, algo que no es negociable, hervir el agua. Después, evitar el consumo de alimentos ahumados. Por ejemplo, que sabemos que aquí en el estado de Mérida y en los Andes se consume mucho queso ahumado. Y el queso ahumado lo colocan las hojas de helecho, tapan el queso y después ponen para ahumarlo. Y sabemos que el ahumado tiene nitrosaminas, también es un irritante directo de la mucosa, y más el helecho, las hojas de helecho son reservorios de Helicobacter. Entonces, pero es difícil porque mucha gente está acostumbrada desde pequeño a comer queso ahumado. Entonces le decimos la importancia de los quesos pasteurizados, es decir, queso mozzarella, de los diferentes quesos, pero que hay que disminuir la ingesta de queso y cualquier otra cosa ahumada. Exacto, pero hacemos también hincapié en el queso ahumado porque a veces lo envuelven, porque cuando hemos hecho los trabajos de investigación de los residentes que vamos a Mucuchíe, vemos cómo colocan esas hojas del helecho sobre el queso, del Helicobacter. Y ahí está. Así es. Y cuéntame una cosa, ¿qué riesgo tiene un paciente cuando tiene Helicobacter pylori? Bueno, el riesgo principalmente, como dijimos, aumenta la producción de ácido y se transforma en una gastritis. ¿Por qué crónica? Porque eso se mantiene en el tiempo. O sea, el paciente, porque es muy difícil que nos llegue con una gastritis aguda. El paciente viene ya después de 6 meses, 1 año, y ya tiene su gastritis crónica. Pero si es una gastritis crónica que no ha llegado a atrofia, es decir, que su estómago sigue funcionando porque produce el ácido, no hay pérdida de glándula, no hay problema. Pero si sigue la producción de ácido, se pierden las glándulas, llegamos a una fase de atrofia, se va cambiando esa atrofia a una metaplasia intestinal, y la metaplasia intestinal a una displasia, y la displasia a un cáncer gástrico. Por supuesto, de que llegue una gastritis atrófica a un cáncer gástrico son 10 años, y realmente no todos los pacientes que tienen Helicobacter lo van a hacer. Ahora, ¿cómo diagnostican ustedes? ¿Cuáles son esas herramientas
desde el punto de vista paraclínico que tienen para diagnosticar un Principalmente tenemos que hacer los invasivos y no invasivos. Hablamos de invasivos cuando utilizamos el endoscopio. Okay. Con el endoscopio nosotros principalmente introducimos endoscopio, la gastroscopia. Colocamos el endoscopio, vemos la cámara gástrica y tomamos muestras, ¿verdad? Donde vemos que hay cambios o de gastritis, o de que ya vemos que hay una atrofia o una metaplasia, que vamos con biopsias dirigidas. Y es importante porque ahí el patólogo nos dice, mire, ya hay una lesión preneoplásica o no hay una sola gastritis, y nos habla de la cantidad de Helicobacter, de la densidad. Hay una sola cruz, poca cantidad, 2 cruces, moderada cantidad, y 3 cruces, mucha cantidad. Entonces, eso es importante, porque si un paciente que tiene una sola cruz y está asintomático y no tiene lesiones preneoplásicas, no lo voy a tratar. ¿Por qué? Okay. Una pregunta, Alejandro. ¿Es necesario que un paciente se tenga que hacer una endoscopia o simplemente un examen de sangre, una serología para Helicobacter es suficiente? Eso es importante tu pregunta, porque la serología no nos da información sobre si es aguda. ¿Por qué? No nos discrimina, porque nos da inmunoglobulina A, inmunoglobulina G. No sabemos, porque hemos hecho trabajos comparativos donde toman la inmunoglobulina en sangre y hacemos la biopsia y ahí sale positivo en sangre y negativo en la biopsia. Okay. Entonces además, mucha gente no se da la viralidad, las lesiones, la carga viral ni las lesiones. No me dice qué lesiones, si hay lesiones preneoplásicas. Entonces mucha gente se va al laboratorio, se hace la serología y mismo se toma su tratamiento y vuelven otra vez casi con una resma de serología de que está siempre positivo el Helicobacter. Ahora, cuando ya el paciente definitivamente viene con síntomas, se realizan estas pruebas y se establece el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, ¿cuál es la conducta que el médico tratante debe tener en estos pacientes? Porque me acabas de decir que no a todos se trata. Vamos a tratar, tenemos que ver, por supuesto, los síntomas del paciente. Si hay lesiones preneoplásicas, hay que tratar al paciente y hay que disminuir o tratar de erradicar el Helicobacter pylori para quitar ese efecto, ese agente agresor, para evitar que siga la cadena. O sea, por lo que me estás diciendo, uno puede reinfectarse incluso después de tratado. Sí, se reinfectan, porque si no cambiamos los hábitos, usted recibe sus antibióticos, su inhibidor de bomba, y si no cambiamos los hábitos, no hervimos el agua, no hay un adecuado lavado de las hortalizas, se vuelven a reinfectar. Claro, y sobre este último punto del lavado de las hortalizas, porque justamente entre los segmentos habíamos tenido una pequeña conversación de algo casi una pelea. Sí, casi una pelea, de algo que nos llamó la atención. Tú decías, no se puede comer zanahoria cruda, y eso para mí es la muerte, porque yo amo las zanahorias crudas. Además lo indico en mis pacientes diabéticos, porque tienen menor índice glucémico que aquella que está cocida. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar? ¿Cómo debemos lavar ese tubérculo? Lavarlo bien. Eso es importante, que la gente sepa que es un tubérculo. Como el ñame, el ocumo, eso nace debajo de la tierra. La papa. Eso nace debajo de la tierra, pero la gente piensa que la zanahoria es tan buena y entonces medio la lavan y la rayamos para la arepa. La pela, no, entonces hay que pelarla y lavarla bien con agua y vinagre, o por cada litro de agua, una gota de cloro. Ajá, entonces, porque eso es importante, porque si no estamos consumiendo directamente el Helicobacter. Y mucha gente y también el repollo, que hace ese repollo no se lava bien, lo rayan, más la zanahoria rallada es igual. Bien, estamos conversando con Alejandro de Farías, gastroenterólogo, en relación a la infección por Helicobacter pylori. Esperamos que hagan sus preguntas en el próximo segmento. Ya regresamos en conversación. Continuamos en nuestro programa conversando con Paula. Les recordamos que este 14 de junio tendremos el Día Mundial del Donante, así es que es muy importante que nos acompañen en esa actividad que se llevará a cabo para apoyar el Banco de Sangre del Hospital Universitario de los Andes. Se hará en Camíbula, gracias al apoyo de diferentes fundaciones, entre ellas EBUPAN, Primeros Auxilios Bulandinos, los Estados, que se juntarán en Gotitas para la Vida, de modo que podamos tener siempre a la mano este elemento que es fundamental en el tratamiento de muchos pacientes, principalmente aquellos con cáncer. En esta mañana estamos conversando con el doctor Alejandro de Farías acerca del Helicobacter pylori y hemos hablado sobre tópicos que a la gente le importan muchísimo porque, como bien decía el doctor Farías, esta es una enfermedad con una alta prevalencia, sobre todo en el estado Mérida, y
Nuestras redes y nuestros teléfonos han sonado muchísimo, así que tenemos en este momento con nosotros algunas preguntas. Vamos a darle pase al aire. Buen día, mi nombre es Magdalena. Doctor, la pregunta es, yo tengo gastritis y me dio la bacteria. ¿Será que hay medicinas naturales que yo puedo usar o tengo que seguir usando antibióticos? Bueno, lo ideal es su antibiótico y hacer la referencia de que tenemos mucha resistencia al metronidazol, porque aquí cualquier persona con diarrea se automedica con el metronidazol y sabemos que el tratamiento para el Helicobacter pylori es el inhibidor de bomba, el omeprazol, y las pautas internacionales es amoxicilina con metronidazol o claritromicina, pero siempre la amoxicilina, ¿ok? Pero ¿qué pasa con nosotros? Hemos visto mucha resistencia con el metronidazol y por eso tenemos que asociar o amoxicilina más levofloxacina o amoxicilina más claritromicina. Si es el primer tratamiento. Si es un tratamiento de reinfección, se le añade la terapia con bismutol. Porque el bismutol también es un bacteriostático y evita que la bacteria se replique. Y es muy importante, Alejandro, que la gente cumpla con los días exactos de tratamiento. Sí, eso es otra. Que no, porque a veces no tenían muchos síntomas y con lo importante de la amoxicilina que les pega en el estómago, no cumplen porque es de 10 a 14 días. Entonces ya el paciente al séptimo día, octavo día no quiere seguir el tratamiento porque primero les molesta y lo económico, porque es sumamente costoso. Una pregunta, Alejandro, saliéndome un poquito del Helicobacter pylori. Esos pacientes que toman rutinariamente, casi que crónico, un inhibidor de bomba de protones, que casi que uno no ha terminado de hacer el récipe cuando están diciendo, doctor, pero póngame un protector gástrico porque es necesario, porque me molesta las pastillas. ¿Eso es necesario realmente? No, es que ese es el problema, que lo hemos catalogado como protector gástrico. Así es. Eso hay que quitar ese término. Es un inhibidor de la bomba de protones. No es ningún protector gástrico. Lo vamos a indicar en pacientes que están recibiendo, por ejemplo, AINES, pacientes con artritis reumatoidea que tienen que tomar AINES de por vida, o metrotexate, inmunológicos que sabemos que, por ejemplo, los AINES nos van a disminuir la capa de moco que protege el estómago. Entonces va a ser más el ácido, entonces me va a afectar, va a ser una gastritis erosiva. Entonces eso sí tienen que recibir su inhibidor de bomba. Pero un paciente que esté recibiendo un tratamiento con metformina, un ejemplo, y con losartán por la hipertensión, no se justifica, a menos que el paciente sufra de reflujo o tenga una dispepsia que sea indicado por el gastroenterólogo, pero no es indicarlo porque me va a proteger el estómago, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta vía WhatsApp y nos están preguntando. Carmen González nos dice, ¿realmente se cura el Helicobacter pylori? Sí se cura, porque esa es otra cosa que es importante. La endoscopia la hacemos para ver si hay lesiones perineoplásticas, pero tenemos otra prueba que son los antígenos fecales. Una vez que nosotros le damos el tratamiento de 10 a 14 días, ¿verdad? Le mandamos a hacer sus antígenos fecales y ahí descubrimos si lo tiene, si se fue erradicado, para no volverlo a someter a otra endoscopia, porque sería más costo. Y a veces a los niños también no se le hace endoscopia, sino que de una vez si le salen los antígenos fecales positivos, el gastropediatra le pone tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Pero ¿qué pasa? Porque la gente se reinfecta. Ese es el problema. Porque si se cura, porque es una bacteria. Si cumplimos el tratamiento establecido, el esquema, los días de 10 a 14 días, por ejemplo utilizamos 10, porque 14 días de verdad es fuerte, pero ya antes era 7, pero ahorita son de 10 a 14 días. Y sabemos que metronidazol en nuestro medio, con las tesis que hemos tenido de los residentes, de los egresados, hay mucha resistencia. Okay. Tenemos una segunda pregunta al aire. Me llamo Víctor Antonio. Doctor, ¿esa bacteria puede producir cáncer? Exacto. Ese es el miedo de la gente. Ese es el miedo de la gente. Y sí, lo que hemos dicho, si hay una progresión de la enfermedad, pero solamente un 20% va a desarrollar cáncer gástrico si no es tratado, porque tenemos muchas maneras de evitar que se perpetúe el proceso inflamatorio. Ahora, me imagino yo que cuanto más temprano te infectas con esta enfermedad, cuanto más chiquito eres y te expones más veces a ella por la reinfección, tienes mayor riesgo. Así la quieres agarrar temprano. Por ejemplo, en nuestros países que son en vía de desarrollo tenemos
Nosotros estamos en el 75%, pero en el sureste asiático, en la India, tenemos hasta el 90%. En cambio, los países europeos tienen una prevalencia del 20%, porque esto es por la disposición discreta, la disponibilidad del agua y todo eso. Oye, mira, Alejandro, tenemos muchísimas preguntas increíbles. La gente quiere saber mucho más. Siempre nos quedamos cortos en el tiempo. Te agradecemos el habernos acompañado con este tema además tan interesante. Gracias y seguro te vamos a volver a invitar, Bueno. ¿ok? Pero Roald, nos tienes que contar cosas muy importantes e interesantes. Pues sí, les tengo que decir que estamos haciendo una campaña para el Hospital Universitario de los Andes, donde Si tu carro se... a los equipos de imágenes que están dentro del Hospital Universitario. Para eso, Sumito Esteves y Claudia Nazoa se han unido para hacer un webinar donde usted puede ingresar a ver la comida que van a preparar, pero además de eso pueden tocar el link y el botón para hacer donativos para esta campaña que está haciendo Paula a través de las redes sociales. Esperamos que este 19 de junio se unan con nosotros y con Sumito y Claudia Nazoa en esta nueva campaña de Paula a beneficio del Hospital Universitario de los Andes. Los queremos invitar para el próximo programa, donde vamos a tener a la doctora Mari Carmen Morales, quien nos va a hablar en relación a fiebre, cómo tratarla en la casa. Los esperamos el próximo miércoles en su programa Conversando con Paula.